Hola, ¿cómo estás? Un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, tu programa sobre seguros, economía y tecnología. Te saludo y es un gusto también saludar a quienes nos están siguiendo por streaming, por el canal de YouTube de Pool Económico. Y ahí tenés el chat abierto para dialogar con nosotros y además, si te gustó el programa, danos like y suscríbete al canal. Será un gusto seguir en contacto con vos por el canal de Pool Económico. Y antes de presentarte a nuestros invitados y largar el programa, te quería recordar que ya tiene fecha Expo Estrategas 2026. Será el 13 de agosto del 2026. Será una edición súper especial porque cumplimos 25 años. La Expo cumple 25 años, así que vamos a celebrarlo y estamos pensando en algo para sorprenderte. No te pierdas compartir ese espacio, será un gusto saludarte. Y ahora sí, arrancamos el programa y te presento. Es una edición especial con FAPASA, con la Federación de Productores, y estoy con sus titulares, con Agustina de Carre, que es presidenta de FAPASA. Además, te lo digo, está en el videograph, pero FAPASA es la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros. Y además, es presidenta no solo de FAPASA, sí, Agustina es presidenta de COPAPROCE, que es la Confederación Panamericana de Productores de Seguros. Así que un placer, Agustina, que estés acá. Un gusto. Compartiendo el programa. Lo mismo con Jorge, a quien también nos conocemos. Jorge fue varios periodos, 2 periodos, ¿no? 5. 5, bueno, varios periodos. Y varios periodos presidente de FAPASA y ahora es secretario de FAPASA y además es consejero y presidente del ente cooperador de la ley 22400, que es la ley de productores de seguros. Bueno, un placer. Gracias, Jorge, por estar acá. Bueno, tenemos un largo programa porque tenemos mucho para hablar. Hay muchos cambios que se han producido digamos, en el mercado asegurador, también por el cambio de superintendente, el cambio desde que asumió Milei y la asunción de Guillermo Plata en la superintendencia. Ha cambiado muchas cosas en el mercado, él ha tomado muchas definiciones. Pero antes de empezar a hablar más del mercado, que lo voy a seguir puntualmente, tengo cosas para preguntarte, Jorge, en función de lo que dijiste en Expo Estrategas. Quería charlar con vos un poco, Agustina, por COPAPROCE. Lo aclaro, COPAPROCE nuclea a más de 120.000 productores de seguros en toda Iberoamérica, incluyendo España, en más de 18 países. La verdad es enorme. Sabemos, es una fuerza que mueve el mercado asegurador en el mundo y obviamente también en Iberoamérica. ¿Qué significa para vos, Agustina, haber asumido la presidencia de COPAPROCE? Bueno, primero es un gran honor. Tengo que pensarlo de ese lugar, pensar en la cantidad de productores que representamos, la cantidad de países, de asociaciones, porque somos más de 18 países, en algunos países más de una asociación por país. Esto hace que tengamos más de 27 asociaciones miembros de COPAPROCE. Esto realmente es muy importante. Para mí, en mi caso, bueno, un orgullo representar a nuestro país en la Confederación, tratar de poner a disposición nuestras ideas, nuestra vocación de servicio a nivel regional, pensando justamente cómo posicionamos al seguro, cómo posicionamos al productor asesor de seguros profesional, con distintas estrategias, cómo lo profesionalizamos, cómo nos profesionalizamos, nos capacitamos, cómo también tenemos un diálogo regional con las distintas autoridades a nivel nacional. Obviamente, cada asociación, cada país trabajando con las cámaras de compañías o con las superintendencias o los reguladores, también en el ámbito regional tratando de tener un diálogo a nivel de, obviamente, de ASAL, con la Asociación de Supervisores, claro, de Seguros. Que en este caso, obviamente, hoy presidida por un argentino, como es el doctor Guillermo Plate, también con Fides, con Gafi, con distintos organismos, pero también muy importante, y lo destaco como una fortaleza y una gran responsabilidad también para nosotros, es asistir a cada país cuando nos demandan en función de situaciones políticas de mercado que necesitan quizás un apoyo regional. En este caso, particularmente en el momento que tuvimos el Congreso y se celebró en Buenos Aires en el mes de octubre, el Congreso COPAPROCE, el día anterior tuvimos la reunión del Foro Anual de Miembros y países vecinos, como es el caso de Paraguay o de Uruguay, que están teniendo proyectos de ley
puntuales que afectan a la intermediación de seguros o en particular a la ley de seguros, nos pidieron obviamente que Copaproce esté presente en ese lugar, que podamos hacer fuerza y creo que bueno, desde ese espacio hay mucho por hacer. Es, como dije al principio, un orgullo y una gran responsabilidad. Me imagino. Agustina, mencionaste vos el Congreso de Copaproce que se hizo en la Argentina, Copaproce Argentina 2025. Ahí destacaste la importancia de la colaboración institucional y regional, entiendo, en relación a lo que estabas comentando, ¿no? Vos dijiste en tus palabras, en la apertura de Copaproce en Buenos Aires, la importancia, remarcaste o destacaste la importancia de la colaboración institucional y regional. Queremos un mercado solvente, pero no se lo puede lograr solo con la superintendencia. Se necesita, más allá del apoyo que puedan lograr cada uno, se necesita más. Contame un poco. Tal cual. Creo que en ese caso, bueno, obviamente por ser 18 países, obviamente tenemos diferencias políticas, económicas, sociales, culturales y demás, también diferencias de mercado, mercados más concentrados, menos concentrados. En algunos países, y en particular en Argentina, cuando hablamos de solvencia, parece que miramos al otro, ¿no? El problema lo tiene el otro. ¿Qué hace la superintendencia para que haya un mercado solvente? Por eso mis palabras en la apertura del Congreso tienen que ver con eso. Si queremos un mercado solvente, no lo puede hacer solo la superintendencia, tampoco lo pueden hacer solo las compañías, tampoco lo podemos hacer solo los asesores. Creo que la mirada es, primero, de hacernos cargo, asumir la responsabilidad que tenemos y desde el lugar de los productores o de los asesores, entender con qué compañía elegimos, para trabajar cada día, para colocar los riesgos de nuestros clientes, para sentirnos correctamente representados, las compañías, qué reglas del juego respetan, porque es un mercado regulado natural, porque existe un contrato de seguros y existen normas técnicas que tenemos que respetar, y obviamente tendrá que estar ahí entonces el regulador desde su lugar de control, de supervisión, de generar reglas claras. Obviamente también esto trasciende el mercado y tiene que ver también, cuando empezamos a hablar de eso, empezamos a incorporar a la justicia como un actor tan importante y que a veces cambia reglas del juego o que hace que no sea tan justo quizás o que no se entiendan algunas cuestiones. Bueno, estamos ahora justamente en un momento complejo con el tema de la justicia. Última, antes de irnos al corte, en la celebración de los 40 años de FAPASA, y felicitaciones a los dos por eso, pusiste el relieve en el trabajo conjunto y de sostener fundamentalmente FAPASA, estamos hablando de la Federación Argentina, de sostener la identidad federal. FAPASA tiene una presencia en toda la Argentina y con realidades muy distintas. ¿Cómo se construye una agenda común, digamos, entre tanta diversidad que tiene la Argentina, ¿no? Nosotros tenemos un plan estratégico que tiene 3 pilares que se basan en la profesionalización, el posicionamiento del rol del productor de seguros y obviamente la comunicación. Desde ese espacio nosotros obviamente vamos impulsando ese plan, representando lo que es FAPASA y entendiendo realidades particulares. Entonces, obviamente, solo lo podemos hacer entendiendo que trabajamos muy de cerca con las 22 asociaciones. El diálogo es continuo, lo incluyo a Jorge en la respuesta porque como secretario de FAPASA y recorriendo también el país con las distintas oportunidades que tenemos en los foros, en los congresos, en las mesas de exámenes que recorremos también desde el espacio del ente cooperador. El diálogo es continuo, escuchamos mucho a las comisiones directivas, les pedimos que escuchen a sus socios en cada lugar, que escuchemos los puntos de dolor, las oportunidades que tenemos de crecimiento y tratamos de que todo eso que traemos como insumo de información se machee con ese plan de trabajo, con lo que después nos sentamos en la super o con las compañías a charlar y que forma parte de nuestro trabajo diario de relacionamiento con el sector. Es qué pasa en cada lugar, no podemos desconocer las realidades de todo el país. Totalmente. Bueno, seguimos charlando ahora después del corte. No te vayas, ya volvemos. Estamos para abrir, ¿no? Rejas. ¿No van a poner? ¿Y la instalación eléctrica? ¿La chequearon? ¿Chequearon también si el piso está mojado? Es muy resbaladizo. Ah, y empecé a chequear dónde hacer publicidad. En las redes. Con estos videos, la incendias. ¿Y si en lugar de las redes se incendia el local? Para eso está Sancor Seguros.
A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con la presidenta de FAPASA, Agustina de Carre, y con el secretario de FAPASA, Jorge Sotos. Y teníamos mucho para hablar con Jorge, estuvimos haciendo un repaso antes de empezar el programa. Jorge, yo te decía, porque la exposición tuya en Expo Estrategas 2025, seguramente si estuviste en la Expo en agosto lo habrás escuchado a Jorge. Fue una disertación muy clara y muy contundente. Reconociste que no había sido un año fácil el 2025. Sí. Y citaste dos ejemplos que los voy a traer yo, si vos querés agregar algo más. Dijiste que en enero hubo un borrador de decreto que podría haber llegado a eliminar la ley 22.400, para quienes nos escuchen, la ley 22.400 es la ley de productores asesores de seguros, y liberar la venta de seguros. Eso era lo que proponía el proyecto, y FAPASO, junto con la superintendencia, lograron revertirlo. Y por otro lado, también dijiste que debieron actuar en conjunto con la superintendencia frente a la iniciativa que buscaba crear un colegio provincial en la provincia de Entre Ríos, lo cual hubiese generado una desproporción legal, digamos, para quienes operan, los productores de Entre Ríos con respecto a los productores de todo el país. Y en el peor momento. Contame en el peor momento. Y en el peor momento. Jorge, ¿cuáles son los desafíos hoy? ¿Cuánto queda por delante que ustedes están trabajando? Bien, el desafío sobre la desregulación no desaparece. Lo que sí, el gobierno con el Ministerio de Regulación y Transformación ha entendido la importancia del productor de seguro y que el productor de seguro no era el único canal de venta. Ya existe una libertad de venta con ventas directas y ventas de agente institutorio, se entendió. Creo que seguimos en el diálogo, tuvo que ver mucho el superintendente actual, en eso les doy la gracia porque hizo de canal viable a toda comunicación que queríamos interpretar y que entiendan, ni hablar de las cámaras de compañía y algunos CEO en importancia que también tuvieron llegada con el ministro Sturzenegger. A eso sumarle lo del colegio, estás viendo hoy en día que quieren desregular todo lo que es las matrículas provinciales de abogados, de contadores, de médicos. Iba a ser una torpeza habilitar en Entre Ríos el Colegio de Productores Asesores de Seguro. Y hoy la preocupación de FAPASA, como de nosotros como dirigentes y colegas, porque mantenemos la actividad, se agrega una tercera función que es nada menos y nada más que los cierres y liquidaciones de compañías de seguro. Que hoy estamos muy centrados en esa importancia que tiene para el colega. No nos olvidemos que ya hay jurisprudencia donde están haciendo intervenir al asesor como parte de la compañía para pagar algunos siniestros. Eso nos preocupa mucho porque se sentó precedente no hace más de 3 años. Empezamos con esas disposiciones legales por jueces y a veces el productor, por ser poca plata, aceptó la culpabilidad cuando tendría que haberse negado a muerte, que en el contrato de seguro nosotros no somos parte, sino que es la compañía con el asegurado. Con el asegurado. Pero lo que estamos diciendo en todo el país, de acuerdo a lo que vos dijiste, de lo federal que somos, es tratando de que el productor también sea responsable de que con qué compañía trabaja y qué métodos usa. Y en ese sentido está muy a la vista, no vamos a hablar de compañías que están apercibidas, suspendidas, inhibidas, en la cual el productor en el interior es la cara visible. Y eso repercute en nuestra profesión porque perjudica la imagen del asesor que tratamos desde hace años profesionalizarla y responsabilizarla. Entonces estamos pidiendo a todos los colegas
que miren los balances de las compañías. Hemos hecho llegar el reclamo a la superintendencia. Hoy la regulación... ¿En qué sentido reclama? Que siempre la superintendencia llega tarde. Cuando hablamos de tarde es porque prácticamente se basa mucho en cheques rebotados y en sentencias de juicios no cumplidas por las compañías. Hay otros factores, el productor de seguro lo sabe bien, porque son pagos de siniestros o siniestro con sentencia y apelaciones para hacer la calecita famosa financiera que la conocemos todos. Entonces tratamos nosotros de poner la luz amarilla, estamos recabando datos de distintas provincias y estamos llevando a la superintendencia casos puntuales que sabemos y que por ahí a la superintendencia le llega cuando ya la Corte Suprema le informa y ya es tarde. Es tarde porque hoy tenemos muchos productores quejándose por las comisiones no cobradas, ni hablar de los siniestros que no están pagados, y si nosotros somos el termómetro para darle confianza a la población, no es buena fama trabajar con esos tipos de compañías, ¿no? Sí, además claramente a quien van a reclamar primero el asegurado es al productor, ¿no? Es quien le vendió la póliza y entonces eso es un accionar de la super para protección también de los productores. Ese sería tu reclamo, que no tengan que estar sentados. Bueno, seguimos charlando ahora, vamos al último bloque y seguimos charlando a la vuelta. No te vayas, estamos hablando con Jorge Costa Soto, que es secretario de FAPASA y acaba de dar un anticipo del accionar que está haciendo FAPASA frente a la Superintendencia de Seguros de la Nación. Ya volvemos, no te vayas. La Equitativa comercializa sus productos a través de más de 1.200 productores de seguros en 23 provincias. Trabajamos 15 ramos. Tenemos 140 empleados y 16 oficinas comerciales. Somos 4 generaciones de asegurados, productores y empleados. ¿Qué esperás para unirte a nuestra comunidad? La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 044. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. ¿Y? ¿Bien? Bien. Che, pero me parece que vos te vas a tener que asegurar contra pelotazos, ¿eh? Y vos contra caídas. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con la presidenta y el secretario de FAPASA, de la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros. Y estamos hablando de esta problemática que está enfrentando el mercado con un accionar de la super que está, digamos que está cerrando compañías, prohibiendo la emisión y con una situación muy compleja de pérdidas de muchos aseguradores que al final terminan el productor involucrado en el medio, y vos mencionabas teniendo que hacerse responsable de pagar algo que le corresponde a la compañía. Sí, no te olvides, Gaby, que con todo el trabajo de la situación de la pandemia, las mismas compañías han cerrado
sucursales y han dejado al productor asesor de seguro como la cara visible en provincias y en ciudades más chicas. Pero esto, a ver, nos pasa a todos los colegas, y esto lo hablo por sufrimiento propio. Cierra la compañía que cierre, nuestros clientes nos hablan para ver si la compañía en la que están bien o no. Sí, pero el cliente claro. desconoce la Sí. situación. Exacto. Yo siempre hablo de una publicidad de azar que al último dice, y si ahora te toca a ti, es famosa la publicidad. Sí. Y bueno, tenemos que estar muy atentos, tenemos que trabajar conjuntamente con las cámaras de compañías, como de la superintendencia, por estos motivos, ¿no? Tengo muchas cosas para hablar con ustedes y no queda mucho tiempo. Quería también que me contaras un poco qué están haciendo ustedes concretamente para sumar o enrolar, habías dicho, enrolar más gente, más productores de seguros en las asociaciones de cada región, para convocar productores que se sumen a cada una de las asociaciones regionales, así integrando la federación, ¿no? El paso principal, ya te lo mencionó un poco Agustina, gracias a Dios todas las sedes, las 22 asociaciones, salvo una, tienen sede propia, casa propia al productor de seguro. Bueno. Se está trabajando mucho con las comisiones directivas de las provincias y con generaciones nuevas y productores jóvenes, con decirte que ahora el 27 de noviembre se renueva la mitad de la comisión del FAPASA. Sí. Y tenemos la gratitud de que hay jóvenes que se incorporan. Estamos hablando aproximadamente de 12 cargos que se renuevan, de los cuales son mujeres y hombres de una edad muy prudente para el trabajo. Y si seguimos así, si Dios quiera, creo que en poco tiempo el más viejo voy a ser yo y no va a quedar más gente. Entonces se está dando este recambio generacional. Total, sí. Qué sí, bueno sí, eso. Sí. Agustina, vos estabas también, habías comentado relacionado con este tema y también está relacionado con lo que es la transformación digital, me imagino, ¿no? Este recambio generacional es un tema que también son generaciones que están como mucho más involucrados con el área digital o con todo el cambio digital. Creo que es el desafío todos. Para nosotros, o sea, la renovación de dirigentes, la cantidad de personas que tienen ganas de sumarse, de trabajar, esto de la buena noticia de la Asamblea de FAPASA con los nuevos integrantes, obviamente también manteniendo la representación federal para que todas las APAs tengan una persona en la comisión directiva, la incorporación de jóvenes. El tema tecnológico obviamente para nosotros sigue siendo una preocupación y vinculado con lo que estaban conversando y que por supuesto suscribo, que tiene que ver con las buenas prácticas, con ser profesionales, es nuestra mirada puesta obviamente en la capacitación, en la formación, y hoy además de la formación técnica que obviamente la tenemos que tener y trabajamos todo el tiempo en eso, en la formación en Derecho de Seguros, y por eso estamos haciendo junto con AIDA un ciclo espectacular de formación que es de 5 fechas, que está justo en este momento desarrollándose. También estamos trabajando con una formación especial en inteligencia artificial que está destinada también a compañías, a brokers, organizadores, a asesores de seguros. FAPASA la está apoyando, no es una formación propia, la está desarrollando un prestigioso disertante que estuvo con nosotros en el Congreso, que es Hugo Bruneta, que me encanta cómo trabaja y cómo acerca alternativas de formación. Así que bueno, desde ese espacio, para los que nos estén viendo en el programa, los invitamos a que sean partes de esto porque es interesante, hay un camino que se está abriendo, tenemos que sumar tecnología cada uno de nosotros en nuestra tarea diaria y desde ese espacio obviamente prepararnos para lo que ya está pasando. Agustina, y hacia adelante, a los dos, y Jorge también, ¿qué políticas de largo plazo ven ustedes que beneficiarían al productor concretamente? Es decir, ¿qué reclamo le harían al superintendente de seguros, a la superintendencia Guillermo Plate, para beneficiar a los productores a largo plazo? ¿Concreto está relacionado exclusivamente con lo que estábamos charlando o hay algo que suma? No, reclamo en sí no hay. Hay mucho diálogo,
mucha comprensión, tanto con las cámaras como con la superintendencia. Entienden el mensaje, que la parte gremial de los productores de seguros está para apoyar al sector y buscar la perfección en el sentido de que el asegurado se sienta protegido y con confianza. Claro. Y eso se genera entre las tres patas, como siempre dice Agustina, y tiene que mantenerse la capacitación. Sí, yo creo que para cerrar esto que dice Jorge, creo que no sería un reclamo, sino que seguir hablando, seguir encontrándonos. Los espacios de diálogo son muy importantes con las compañías, con el regulador. Creo que si hablamos de una preocupación o un reclamo, sí pensar quizás en actores no legitimados, en lo que nosotros relevamos de personas que no están habilitadas para operar, de la venta ilegal. Creo que eso sigue siendo un reclamo. Nuestro país es muy grande y que hay que proteger a los que trabajan bien, tanto a las compañías como a los productores, porque protegernos desde ese lugar también es proteger al asegurado y cumplir con el contrato es parte de eso. Aclarando un poco la venta ilegal que nos preocupa de hace años, el formato ya un poco las asociaciones provinciales y regionales ya lo tienen. No es suficiente con una denuncia en superintendencia, hay que generar las denuncias digamos, en la parte jurídica provincial con estafas reiteradas, donde se comprometa mucho a la persona que ha sido engañada. Porque no es suficiente denunciarlo por FAPASA, por los productores o por las asociaciones, sino que tiene que estar la persona damnificada y en especial que no sea uno solo, porque la justicia es muy clara. Cuando es una estafa simple y sencilla, las penas son hasta 6 años, y cuando son estafas reiteradas de 2 o 3 personas ya estamos hablando de penas hasta más de 6 años, ¿no? Mucho para hacer en eso, ¿no? Mucho. Que son cosas que venimos hablando hace tantos años y hay que encontrarle una solución. Esperemos que esta gestión de la superintendencia con este gobierno nos ayude a que entre todos encontremos una respuesta. Muchísimas gracias. Se acabó el programa. Agustina de Carre y Jorge Soto, es un gusto enorme que hayan estado y volvemos a hablar en 2026. El gusto es nuestro. Gracias. Nos vamos, te agradecemos a vos la compañía y nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias por estar ahí.